Nos encontramos con Renzo García, vocalista principal de Los Genios de Carlos Alarcón. Chicas, imagínense, este es un rey, ¿verdad? Es un rey porque las chicas, las fanáticas lo atienden, están detrás de él, lo cuidan, lo apapachan, la verdad, le dan muchísimo cariño. ¿Y cómo no darle cariño? Porque es un gran artista, canta espectacular, súper humilde. Señor productor, ¿por qué no he ido yo a hacer la entrevista? Por vaga, dice por aquí. Pero prométemelo, ¿ya? Prométeme, mueve la cámara, ya. La próxima voy a ir yo, porque me encanta, la verdad que sí, me encanta cómo canta este chico. Vamos a ver la nota que le hicimos a este gran artista. Para Purito Perú, papá, te estábamos buscando, dice, está con sus amigas, compartiendo con las fans, que el otro. Oye, felicitaciones por el show, impecable, mucho cariño, mucha fuerza, ¿no? Felices, solamente queda decir muchas gracias a todo el público peruano, a ustedes por este apoyo que nos hacen. La segunda vez que llegamos acá para celebrar con todos los peruanos, un día muy especial y me siento muy feliz con todo eso. Conversábamos un rato con Carlos que ustedes tienen una fama espectacular en Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y en Perú. Este año ha sido, creo que el mejor de sus años. Se concreta el decir que somos profetas en su tierra. Sí, yo creo que poco a poco vamos escalando, vamos a ir de a pocos, pero lo importante es que nos estamos metiendo en el corazón de cada una de las personas que nos siguen. En el escenario entregas una fuerza, una vitalidad que la gente aprecia. ¿Cómo tú valoras eso? Yo lo valoro por el mismo hecho de que la gente que nos sigue interpreta con nosotros. Mi trabajo es interpretar con ellos, demostrar el talento que todos los muchachos tenemos para brindarles un buen show cada día que hacemos acá en el escenario. Oye, las chicas, ¿cómo hacen? Puta, son demasiadas las chicas. ¿De qué parte eres? Vamos a conocer un poquito. ¿De qué parte eres tú? Yo de Puno. ¿Qué es lo que más te gusta de Renzo? A ver, ahora en su cara, dile, pues. ¡Sus ojos! Tus ojos, dice, tus ojos. Gracias. Oye, ¿tú de qué parte, ñaña? Huancayo. ¿Tú? De Huancayo. Huancaína, ¿qué es lo que más le gusta de Renzo? Bueno, primeramente somos el club de fan Rompecorazones que apoyamos a Los Genios. Somos full camiseta, es un solo sentimiento, apoyando a la empresa D&D. Bueno, todos somos fanáticas de la hermosa voz que tiene Renzo, de la humildad, la sencillez que le caracteriza y el único forma de bailar en el escenario es único, es el niño de oro. Así. Oye, Carlos, una consulta, ven Renzo, ¿qué tal la experiencia de trabajar con nuestra faraona en el tema Yo te quería porquería? En realidad es una experiencia muy bonita, muy emocionante de mi parte, trabajar con una grande de la música norteña. Una vocesaza, ¿no? Espectacular, un gran talento, una señora, miles de respeto para ella. Y muy felices de hacer esta nueva canción, regrabar el nuevo tema y bueno, un éxito en realidad. Perfecto. Soltero, casado, divorciado, en busca. ¿Lo digo? Apaga. Ya. Tengo a mi señora y mi hijito. Allá, Sí. bacán. ¿Y acá dónde vamos, Carlitos? Quiero agradecer al club de fans que siempre nos sigue, que son bien leales, fieles. La Rompecorazones. Y a nivel internacional, ¿de acá dónde vamos? Bueno, de aquí se van a Bolivia, después de Bolivia, Chile, de ahí regresan a Tacna, de Tacna vuelven a Argentina. Perfecto. Gracias, David. Gracias, chicas.